Buenas noches, queridos amigos. Acá estamos otra vez para seguir con nuestras catequesis sobre el sacramento del orden sagrado. Y esta noche vamos a hablar de los obispos, no para opinar acerca de los obispos, sino para preguntarnos cuál es el lugar de los obispos en la Iglesia, ¿no? El rol que Jesús quiso asignarles, cuál es su lugar teológico. Antes de entrar en tema, repasemos un poco las cosas principales de este camino que vamos haciendo sobre el sacramento del orden sagrado. Recordemos que la Iglesia nos enseña, y la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento hay un solo sacerdote, sumo y eterno, el único, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también que todos los que somos de Jesús por el bautismo participamos de su sacerdocio. Y eso es lo que llamamos el sacerdocio común de todos los fieles. Participamos, esta idea de participación aparece muchas veces en la doctrina de la Iglesia. ¿Sí? Vale la pena detenernos unos instantes para explicar un poquito qué significa. El concepto de participación es un concepto estrictamente filosófico. Y significa esto, ¿no? Que alguien reciba de modo limitado lo que en otro se da de manera ilimitada. Entonces, cuando nosotros decimos que participamos del sacerdocio de Cristo, estamos diciendo que ese sacerdocio que en Cristo es ilimitado, pleno, sumo, como dice la palabra de Dios, de alguna manera se da en nosotros, pero justamente por nuestra condición de criaturas, de una manera limitada. Y eso por el sacramento del bautismo. Y hemos visto también que además de esta participación de todos los fieles en el sacerdocio de Jesús, hay una participación especial de algunos miembros del cuerpo místico de Jesús, los cuales por el sacramento del orden reciben un poder sagrado, una consagración especial, para hacer presente a Cristo cabeza en medio de su pueblo. Y así llegamos entonces a lo que es el sacramento del orden. ¿Sí? Esta segunda, distinta participación en el sacerdocio de Cristo de algunos miembros del cuerpo místico, de algunos miembros de la Iglesia, por este poder sagrado que se recibe en la ordenación. Bien, antes de entrar en el tema de esta noche, después de este pequeñísimo repaso, recemos, pongamos todo en manos de la Virgen, invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, nos impulse en nuestro camino, que es también una búsqueda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo para todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo por Facebook. Acuérdense que si hay preguntas o comentarios que quieran compartir, lo pueden hacer ya mientras vamos charlando en los comentarios de esta transmisión. Y para los que lo ven ahora o lo ven después por Facebook o por YouTube, acuérdense también que si les parece que vale la pena difundir un poco estas pequeñas catequesis, le pueden dar un like, se pueden suscribir, pueden compartir y todas esas cosas que ayudan a que se difunda un poco más. Muy bien, hablemos entonces de los obispos. ¿Sí? ¿Quiénes son los obispos? O mejor dicho, ¿qué son los obispos? Antes de explicar esto, hay que recordar otra cosa que nos enseña la Iglesia, y es la siguiente, que el sacramento del orden sagrado
¿sí? Siendo un sacramento, se da en distintos grados. O sea, recién decíamos, ¿no? Es una participación especial del sacerdocio de Jesucristo. Bueno, a su vez, esta participación en el sacramento del orden, también, como dirían los antiguos filósofos, se da según un más y un menos. La máxima participación en el sacerdocio de Cristo que se da en la Iglesia es justamente la del orden de los obispos, ¿sí? Aquellos que han sido ordenados obispos. El orden de los obispos se apoya a su vez en el orden de los presbíteros, ¿sí? Que son los colaboradores de los obispos, y estos a su vez en el orden de los diáconos. ¿Por qué digo que se apoya? Porque los presbíteros son ordenados de entre los diáconos y los obispos son ordenados de entre los presbíteros, ¿sí? Entonces tenemos que el sacramento del orden se da en 3 grados, de los cuales el obispado, el episcopado y el presbiterado, así nos enseña la Iglesia. Acuérdense que todo lo que vamos viendo está acá en el catecismo, después les dejo en las referencias los números exactos para que lo puedan ver si les interesa, ¿sí? Pero decíamos que propiamente estos 2 grados del orden, que son el episcopado y el presbiterado, son los que participan de manera especial del sacerdocio de Jesucristo. Y el orden del diaconado más bien participa del servicio de Jesucristo, o está al servicio de aquellos que llamamos sacerdotes. Por eso se dice, en el lenguaje de la Iglesia, llamamos sacerdotes propiamente, siempre recordando que el único sacerdote del Nuevo Testamento es Jesucristo, a los presbíteros y a los obispos. Presbíteros somos nosotros, ¿no? Los sacerdotes de a pie, los curas, como dice la gente, los párrocos y demás. Los diáconos, que reciben el sacramento del orden, en este primer grado, no son llamados sacerdotes, sino que están al servicio de los sacerdotes y también, por supuesto, al servicio del pueblo de Dios en aquello que les toca. Entonces, el sacramento del orden se da en 3 grados. Primero, el episcopado, el orden de los obispos. ¿Quiénes son los obispos? ¿Qué lugar ocupan en la Iglesia? ¿Cuál es su misión? Bueno, para responder a estas preguntas hay que ir, como siempre, ¿no? En primer lugar, a la palabra de Dios y sobre todo recordar 2 o 3 cositas acerca de la misión de los apóstoles. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 6 al 13, Marcos 6, del 6 al 13, ahí leemos cómo, todavía durante su vida terrena, Jesús envía a los apóstoles. Y no lo voy a leer todo, pero dice así: entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y un poco más adelante dice: entonces fueron los apóstoles a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. O sea, Jesús envía a los apóstoles, que en primer momento eran los 12 apóstoles, los envía con poder y los envía a hacer lo mismo que hacía él, ¿no? Predicar, expulsar espíritus impuros, ¿sí? Y curar a numerosos enfermos. O sea, ellos van en el nombre de Cristo a hacer lo que hacía Cristo, o sea, a continuar la misión de nuestro Señor. Esa es la misión de los apóstoles. Y cuando Jesús se despide de ellos, y esto está en el capítulo 16 de San Marcos, Jesús les dice esto, ¿no? Explicita hasta dónde tiene que llegar esta misión, ¿sí? Marcos 16 es el envío que Jesús hace de los apóstoles, y sobre todo nos detenemos en estas palabras, ¿sí? Les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, por todo el mundo y a toda la creación. Ahí se extiende, a eso se extiende la misión de los apóstoles. Rápidamente, los apóstoles, guiados, iluminados por el Espíritu Santo, como Jesús se los había prometido, entendieron que esta misión que habían recibido los trascendía a ellos mismos. No eran ellos
Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Felipe, Bartolomé, etc., los que iban a llegar a todo el mundo. ¿Sí? Jesús les da una misión que a ellos los excede. Y decir todo el mundo no es solamente una cuestión geográfica, sino, como dice acá Jesús, toda la creación. Es decir, ellos tienen que llegar a todos los hombres, de todas las naciones, de todos los tiempos. Por eso, una vez más, entendieron los apóstoles que la misión que habían recibido de Jesús iba más allá de sus propias personas. Y por eso, lo recordábamos la vez pasada, ellos mismos enseguida empezaron a comunicar este don a otros hombres. Por ejemplo, Pablo con Timoteo o bien con Tito. Y hay un pasaje que nos puede ayudar también, que está en los Hechos de los Apóstoles, que es la elección de Matías. No lo vamos a leer todo, pero esto está en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro interviene y después de recordar el suceso, lo que pasó con Judas, y que hay un lugar vacante en el colegio apostólico, en el colegio de los 12, ¿sí? Pedro dice, versículos 21 y 22 del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles: es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el día del bautismo de Juan hasta la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Después tiraron la suerte, fue elegido Matías, y dice más adelante, en el versículo 26, fue agregado a los 11 apóstoles. O sea que esto, ¿no? Jesús envía a los apóstoles con un don, con un poder muy especial, pero al mismo tiempo los apóstoles entienden que su misión los trasciende a ellos mismos. Entonces empiezan a comunicar este don a otros hombres, a otros discípulos del Señor. Y ahí es donde surge el orden de los obispos. Porque si uno tuviera que decir, y ahora yendo a lo que nos dice el catecismo, ¿qué es un obispo? Bueno, es un sucesor de los apóstoles. Y de cada obispo que nosotros lo conocemos, desde cada obispo se puede hacer una cadena que llega hasta alguno de los 12 apóstoles. Y los obispos son esos que recibieron la mayor participación del sacerdocio de Jesucristo por la imposición de las manos desde los apóstoles. Así lo dice el Catecismo citando Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y los apóstoles, ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Entonces, ¿quiénes son los obispos? Son los sucesores de los apóstoles. En ellos se da, dice también el catecismo, la plenitud del sacramento del orden. ¿Qué significa esta plenitud del sacramento del orden? Bueno, otra vez, volvamos a pensar un poco estas cosas. El sacramento del orden nos hace participar de una manera distinta en el sacerdocio de Jesucristo, único sacerdocio. Si acá el catecismo dice que en el orden de los obispos se da la plenitud de este sacramento, entonces yo me animo a decir que esto hay que interpretarlo como la máxima participación en el sacerdocio de Cristo que se puede dar dentro de la Iglesia de parte de algún miembro de la Iglesia. Por eso, siempre recordando que el sumo y único sacerdote es nuestro Señor, también recuerda el catecismo que ya los padres de la Iglesia llamaban a los obispos sumos sacerdotes, ¿sí? O sumo pontífice, como le decimos al Papa, porque tienen esta máxima participación en el sacerdocio de Jesucristo. Al hablar de los obispos, recordemos un par de cositas más. Es muy importante decir que uno se hace miembro de un colegio, aquel que es obispo. ¿Qué significa? Los 12 apóstoles forman como un colegio, por eso se habla de un orden, y están todos unidos entre ellos. ¿Sí? No hay un obispo solo. Si bien el obispo es el pastor propio de su iglesia, ¿sí?, los obispos están constituidos en un colegio, en una comunión con los demás, y sobre todo con aquel que es la cabeza de ese colegio, o sea, el obispo de Roma, o sea, el Papa.
Entonces, estas son las características, si se quiere, 3, por las cuales uno es constituido miembro del colegio episcopal, dice el catecismo. Por supuesto, la consagración episcopal, o sea, la ordenación episcopal, que se da en la tradición de la Iglesia por más de un obispo que ordena al candidato. Eso para mostrar la comunión con los demás obispos. Ya dije el segundo, la comunión con los demás obispos y la comunión jerárquica, es decir, en la obediencia, con la cabeza de este colegio. Porque si uno pudiera decir que los obispos son los sucesores de los apóstoles, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro en particular. Y por ser el sucesor de Pedro, es la cabeza de este colegio, ¿sí? Con todo lo que nosotros sabemos que Jesús le encomendó a Pedro en los evangelios. Y por último, para ir terminando, justamente por esto, ¿no? Porque si bien el obispo es pastor de una iglesia particular, como la llamamos, tiene al mismo tiempo la preocupación por todas las iglesias. Y en esto, recuerda el catecismo, o nos viene en mente lo que dice el catecismo, las palabras de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice, dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Por eso, y con esto ya vamos redondeando, ¿sí? Si el sacramento del orden hace, ¿sí?, que Jesucristo se haga presente en su iglesia por medio de sus ministros, esto se da de manera eminente a través de los obispos. Ellos son los que representan visiblemente a Cristo, buen pastor, cabeza de la iglesia. Ellos lo son, como dice también acá el catecismo, citando un decreto del Vaticano II que se llama Christus Dominus, justamente sobre los obispos, los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores de la iglesia. Muy bien, entonces esto, ¿no?, para recordar y pensar y aprender, si fuera el caso, quién es el obispo, y más allá de todas sus cualidades humanas, es un sucesor de los apóstoles. Y en la fe, y desde la fe, iluminados por la fe, así los queremos ver, ¿sí? Así los queremos seguir, así los queremos respetar. Bueno, si no llegan las preguntas, vamos a ir terminando. También pueden hacer las preguntas después, en los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube, y con mucho gusto intentaremos responderlas. Es importante pensar en estas cosas porque, primero, porque es parte de nuestra fe, siempre, pero también para saber lo que nosotros como cristianos tenemos que esperar y de alguna manera desear de nuestros obispos, ¿sí?, que sean auténticos sucesores de los apóstoles. Y por último, ultimísimo, como pequeña curiosidad también, recordar esto, que la palabra obispo que nosotros utilizamos en español viene del latín episcopus, y episcopo viene de scopos, scopare o algo así, que significa ver, ¿no? Tiene la misma raíz, por ejemplo, que la palabra periscopio, ¿sí?, o telescopio. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que propiamente el obispo, así como presbítero significa anciano, obispo se puede traducir como supervisor, ¿no?, el que mira todo desde un lugar más elevado. Llegó una pregunta, buenísimo, buenas noches Susana, muchas gracias. ¿Sí? Dice, siendo que un obispo es ordenado por sus pares obispos del colegio episcopal, la elección es de parte del Papa, pero ¿bajo qué características o condiciones? Bueno, muy bien, gracias por esta pregunta, por este comentario, que me ayuda, me da pie para decir algo que no dije, ¿sí? O sea, no puede haber una ordenación episcopal sin la autorización del Papa.
cuáles son las características o condiciones en general, en particular, habría que ir, por ejemplo, a este Decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II para encontrarlas de manera más explícita. Yo me animo a decir que, bueno, la idoneidad para cumplir esta misión, y lo relaciono con esto que decía al final, ¿no? El obispo no es un simple párroco de una iglesia más grande. Hay una diferencia sustancial, digamos así, si bien es sacerdote, por supuesto, ¿no? Pero hay una diferencia de grado, por usar la terminología de la que estamos hablando. ¿Sí? Es el padre de todos, laicos y sacerdotes, y especialmente de los sacerdotes. ¿Sí? Es el supervisor, el guardián que está en el atalaya. ¿Sí? Y bueno, las condiciones me animo a decir que son las mismas para los sacerdotes, pero de manera más eminente, porque es eminente su misión. Bueno, muchas gracias por esta pregunta, muchas gracias por compartir esta pequeña catequesis. Y bueno, en algunos lugares se celebra hoy a Santo Toribio Mogrovejo, providencialmente, ¿no? No en Argentina porque se celebra en otra fecha, pero en algunos lugares sí. Y bueno, él fue arzobispo de Lima, Perú, y es el patrono del episcopado latinoamericano. Así que recemos un Ave María más, recémoslo por nuestro obispo, el obispo de nuestra diócesis, cada uno por su obispo y por todos los obispos de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que San Pedro, todos los apóstoles y todos los santos obispos, y Santo Toribio Mogrovejo en particular, cuiden, iluminen, fortalezcan a nuestros obispos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Buen descanso para todos.